El pasado 18 de diciembre del 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicaba un documento, mejor dicho, una declaración titulada Fiducia Supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones, y que trajo una serie de reacciones en el pueblo de Dios. Pero por supuesto es bueno aclarar que no en todo el pueblo de Dios, sino en ciertos sectores eclesiales que han respondido con un rotundo rechazo a dicho documento, ya que según ellos, con la bendición se aceptaban las uniones libres, sobre todo parejas del mismo sexo. Lo preocupante que se pudo observar con bastante claridad es que se pudo observar dos posiciones antagónicas. Por un lado, aquellos que buscan que la Iglesia se adecue al mundo, los llamados progresistas, ¿no? A ellos se sumaron los grandes medios de comunicación mundial que daban por hecho, ¿no?, que el Papa Francisco aprobaba la unión de personas del mismo sexo y que los bendecía. Y por el otro lado tenemos aquellos grupos de personas que piensan que la Iglesia debe volver a la situación anterior al Concilio Vaticano II, los llamados tradicionalistas. Entonces, lo triste es que ninguno de ambas posiciones supieron interpretar correctamente Fiducia Supplicans, y en ese intento, pienso, han hecho mucho daño a la Iglesia. Por eso, en este intento hoy, me tomé la libertad de hacer un pequeño análisis de este documento con una mirada, paciente y serena. Una vez que ha pasado este vendaval, porque así ha sido, ¿no?, de reacciones a Fiducia Supplicans. Entonces ahora con mucha más claridad, con serenidad, podemos hacer un análisis. Si este documento efectivamente es tan malo como dicen algunos, o es que no. ¿Cuál es la intención, ¿no?, el aspecto positivo que tiene este documento y la novedad que nos presenta? Hola, bienvenidos a su canal, el Club de la Esperanza. Me llamo José Ismael y en estos minutos compartiré con ustedes un pequeño análisis de la declaración Fiducia Supplicans, pero a la luz del magisterio del Papa Francisco. Por eso, en ese sentido, antes de iniciar una lectura breve del documento, quiero poner sobre la mesa algunos elementos de la pastoral del Papa Francisco que están insertas en Fiducia Supplicans. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se ha hablado sobre el documento y de muy variadas formas, pero casi todos se han centrado en analizar el documento desde una mirada parcial, centrada sobre todo en la bendición de parejas del mismo sexo, olvidándose que Fiducia Supplicans es un documento con una alta carga evangelizadora. Y absolutamente nadie ha puesto en énfasis este detalle que el documento nos presenta. Por ejemplo, en el número 44 de Fiducia Supplicans nos vamos a encontrar la siguiente afirmación que dice: toda bendición será la ocasión para un renovado anuncio del querigma. Entonces, esto nos abre la puerta a una inmensidad de opciones que nosotros podemos realizar a través de la publicación de este documento, ¿no? Entonces, pero extrañamente aquellos que han hecho el análisis de este documento, los que han interpretado este documento, no han hecho mención jamás a la palabra, por ejemplo, querigma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han centrado en otros aspectos que han desviado la mirada. Asimismo, en el número 23 del mismo documento va a decir lo siguiente: que las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar en lugar de un riesgo o un problema. Yo cuando leí este documento, muchas veces después, me ponía a imaginar, pensar en una pastoral de las bendiciones. ¿Sí? Es decir, que una parroquia, por ejemplo, pueda tener la pastoral de las bendiciones. ¿Cuál sería esta pastoral? Sería una pastoral que acerque a quienes se han alejado de la Iglesia. Entonces sería interesante, ¿verdad?, que una vez terminada la Eucaristía, normalmente eso se hace por si acaso, ¿verdad? Y es también una cosa muy interesante, ¿no? Cuando termina la Eucaristía, ya el sacerdote ha dado la bendición general a todo el pueblo de Dios. Pero es interesante cómo las personas se aproximan al altar y el sacerdote baja del altar una vez bendecido
y agarra el agua bendita, ¿no? Que es un sacramental para bendecirlos, ¿no? Uno por uno, y todos se aproximan. Pero ya hemos recibido la bendición, ¿ya? Entonces, esa es la parte, ¿no? La creencia fundamental del pueblo sencillo y fiel, porque piensa, ¿no? Que en este sacramental el agua tal vez está una mayor categoría de bendición, o simplemente porque quieren recibir esta bendición directamente del sacerdote. Entonces ahí observamos el papel tan importante que tiene el sacerdote en este caso de las bendiciones, ¿no? Porque la persona lo que quiere es que le pongan la señal de la cruz en la frente, o le echen, ¿verdad?, con el hisopo esa agua bendita en la cabeza siempre, ¿sí? Entonces esta es una imagen muy hermosa, ¿no?, que uno observa, y muchas veces yo también personalmente me he aproximado, aunque sé que ya la bendición se ha dado, ¿sí? Pero esa es la fe sencilla del pueblo de Dios, ¿no? Esa es la forma de aproximarse del pueblo sencillo y fiel. ¿A quién? A la figura del sacerdote, ¿no? Y en esta figura del sacerdote está la presencia de Dios, y a través de sus manos pues se da esta bendición. Entonces les decía que me ponía a pensar en esta pastoral de las bendiciones, que sería interesante. Imagínense un letrero en la parroquia que diga lo siguiente: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré y os daré descanso. Una cita que hace referencia a Mateo 11:28. Ahora es verdad que este letrero yo muchas veces lo he visto en las parroquias, pero no en todas, sobre todo por la espiritualidad que yo sigo, ¿verdad? Que nos gusta a nosotros colocar textos así en un banner para atraer a la gente. Pero normalmente una parroquia como tal, pues no lo coloca, ¿no? Extrañamente no lo coloca. Entonces yo pensé, entonces, ¿qué tal así para recibir a las personas? Entonces seguramente, pues muchas personas, por supuesto, hecho una catequesis, se van a ir aproximando de a poco, porque esto no es automático, ¿verdad?, a la iglesia. ¿Para qué? Para recibir una bendición, una palabra de aliento. Entonces, y esto es general, ¿verdad? Esto es para todos. Esto es para pecadores y no pecadores, ¿no? Pero por supuesto, quienes más se van a sentir interpelados es aquellos pues que están lejos del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una carga que llevan sobre sus espaldas, que a veces les aleja de la iglesia, ¿no? Les aleja de las personas incluso que están cerca de ellos, les aleja de la familia, de los amigos, ¿verdad? Se sienten excluidos. Y en este sentido, la pastoral de las bendiciones lo que busca es acercar, ¿verdad? No alejar, acercar. Y también ahí está la novedad de este documento, ¿verdad? Porque efectivamente yo no he encontrado nada, una catequesis específica, por ejemplo, en el magisterio de la iglesia sobre las bendiciones, ¿no? Y ese es el gran aporte, ¿no? También nos dice el documento del Papa Francisco, ¿sí? Para que podamos tener una mirada distinta sobre las bendiciones. Y finalmente, en el número 33 del Fiducia Supplicans va a decir una cosa. Dice que las bendiciones es una semilla del Espíritu Santo que hay que cuidar y no obstaculizar. Entonces esto es muy interesante, y a muchos a quienes han hecho el análisis pues se les ha olvidado esto, ¿verdad? Porque quien guía a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí? No la guían cosas extrañas externas a ella, es el Espíritu Santo, es decir, es Dios mismo que va guiando a la iglesia, ¿no? Paso a paso, de a poco, en este caminar sobre la tierra. Quería hacer referencia a estos números porque nos aclaran un poco el sentido de este documento, ¿no? Ahí está el sentido pastoral, sobre todo en esta parte que he mencionado, el sentido evangelizador del documento, ¿sí? Es decir, cómo nos podemos aproximar a estas personas pues, que se han alejado y que de alguna manera después vuelven tal vez a la Eucaristía dominical y se ponen atrás, ¿verdad? Pero necesitan, ¿no? Sienten la necesidad. ¿Y qué tal si al final, pues vuelvo a decir, ¿no? El sacerdote se aproxima y dice, voy a dar la bendición, pues, a todas aquellas personas que han venido cansados y agobiados, estoy utilizando esta palabra, ¿no? De Mateo 11:28, ¿sí? Para que puedan recuperar las fuerzas, porque el Señor, pues, los ama, el Señor los acoge. Nadie que se siente excluido de la iglesia por lo que ha hecho, por los pecados que tienen o por la vida que llevan.
Entonces, más de uno, ¿verdad?, con esa palabra se aproximará. Entonces, es una pastoral muy interesante esta que se podría iniciar. En realidad yo pienso que ya existe, ¿no? Pero se necesita dar más fuerza. Y creo que el documento en ese sentido busca eso. Por eso, ese también es el objetivo que el Papa Francisco está buscando. Entonces, tenemos el documento, ¿no?, Fiducia Supplicans, que está compuesto de una presentación, una introducción, y tiene como 5 secciones o 5 capítulos, como ustedes quieran verlo, ¿no? La primera es la bendición en el sacramento del matrimonio, luego el sentido de las distintas bendiciones, ¿ya? Y aquí es interesante porque nos habla del sentido litúrgico de los ritos de la bendición. La bendición en las Sagradas Escrituras, esto es muy importante, y una comprensión teológica pastoral de las bendiciones. Yo he observado que si hacemos la lectura hasta este punto, vamos a tener bastante claridad sobre lo que está buscando el Papa Francisco. Y después el capítulo 3, vamos a llamarlo así, nos habla sobre las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. En este sentido, muchos, los que han hecho análisis del documento, pues han ido a esta tercera parte, pero se han saltado el 1 y el 2 para poder entender la tercera parte, ¿sí? Porque no es un visto bueno la tercera parte, solamente podemos entender a la luz de una mirada general del documento. Por eso el documento, en su análisis, parte, ¿verdad?, de lo general, llega a lo particular. Y esto es importante para nuestra comprensión. Y finalmente el capítulo 4, la Iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios. Entonces, vamos a hacer pues una lectura en ese sentido para que nos ayude a una mejor comprensión. Yo quisiera hacer una lectura inextensa, pero debido al tiempo que tenemos en YouTube, y para no alargarme bastante, porque ya se ha dicho también, vamos a solamente tomar algunos puntos. Tal vez me voy a centrar por eso en el capítulo, en la presentación, en la introducción, en el capítulo 1, tal vez lleguemos al capítulo 2. Yo creo que si tenemos una comprensión de estos puntos, veremos que este documento es un gran aporte para la labor pastoral, tanto de los laicos como de los sacerdotes, sobre todo en esta visión que tiene el Papa Francisco, a la que vamos a entrar enseguida. Entonces nos dice el documento en la presentación que dice: la presente declaración ha tomado en consideración varias cuestiones que han llegado hasta este dicasterio, tanto en años pasados como recientemente. Entonces quiere decir que no es algo nuevo. Para su redacción, como es práctica habitual, ¿no?, se ha consultado a expertos y se ha debatido bastante. Finalmente, no han faltado, dice, las conversaciones con el Santo Padre. Finalmente, la declaración pues, ha sido presentada al Santo Padre para su aprobación y firma. ¿Y cómo fue así? Entonces, es un documento pues, que tiene el visto bueno del Papa Francisco. Entonces, eso me da la seguridad a mí también, ¿verdad? Ahora dice: durante el estudio de la materia de este documento, se dio a conocer la respuesta que el Santo Padre había dado a los dubias de algunos cardenales, ¿sí? Y estos cardenales presentaron 5 preguntas, ¿no?, 5 dubias. Y esas 5 dubias el Papa los respondió una por una. ¿Ya? Entonces dice que este documento aportó importantes precisiones para la reflexión que ahora se ofrece aquí, y que representa un elemento decisivo para el trabajo del dicasterio. Entonces entendemos también que el documento nace de la respuesta a estos dubias, pero ahora nace pues con la intención de hacer una mejor aclaración y precisión sobre lo que significan las bendiciones. Por eso en el tercer párrafo o en el tercer párrafo de este documento dice, y aquí es bien importante y lo vamos a leer, dice: como ya en la citada respuesta del Santo Padre a los dubias de los cardenales, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Entonces, en la presentación ya el documento nos dice que la doctrina del matrimonio con Fiducia Supplicans no cambia absolutamente nada, ¿sí? Quienes han pensado que es así, pues estaban equivocados. Yo creo que aquí lo dice. Y si aquí lo dice el documento, y este documento está firmado por el Papa, yo debo creerla. Entonces, esta primera afirmación es importante aquí. Dice: entonces, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión, efectivamente. Por eso, en la aclaración que va a hacer el cardenal Fernández a este documento, a la Fiducia Supplicans, muchos días después,
va a decir, por ejemplo, lo siguiente, justamente aclarando el documento porque se necesitaba alguna precisión en algunos aspectos. Y va a decir lo siguiente, dice, esto voy a leer la nota aclaratoria, dice, la verdadera novedad de esta declaración, aquello que requiere un generoso esfuerzo de recepción y donde nadie debería declararse excluido, no es la posibilidad de bendecir parejas irregulares. Y muchos se han centrado justamente en este aspecto. Dice, la novedad no está ahí. Y veremos el documento que efectivamente es así. Ya. Dice, es la invitación a distinguir entre dos formas diferentes de bendiciones. ¿Sí? Las litúrgicas o ritualizadas es la que está hablando aquí. Esa es propia de ¿quién? Del sacramento del matrimonio y de los otros sacramentos también que tenemos en la iglesia. Pero en este caso estamos hablando del sacramento del matrimonio. Ya. Y tenemos la otra, que son las bendiciones, ¿verdad?, espontáneas o pastorales. Y justamente el documento habla de este segundo punto. Entonces, claro está, hasta ahora en la iglesia no se había dado una distinción clara. Ahora es importante una cosa aquí, que los sacerdotes lo conocen perfectamente, ¿no? Ellos tienen el ritual o el bendicional, el ritual de las bendiciones o el libro el bendicional, que se llama también. Entonces allí está especificado cómo debe ser la bendición, por ejemplo, a parejas que cumplen 25 años, 50 años de matrimonio, la bendición de casas, de autos, de movilidades, etcétera, etcétera. Entonces es un texto muy hermoso porque ayuda al sacerdote a seguir ese ritual, ¿no?, y colocarse para eso en la disposición correspondiente también, ¿no? La aclaración también va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, cuando es ritual, nos está diciendo que el sacerdote se pone en todas las disposiciones necesarias para hacer esa bendición. Por eso en el sacramento del matrimonio, por ejemplo, el sacerdote debe estar revestido como corresponde. O si el que va a celebrar es el diácono, también debe estar revestido como corresponde. ¿Para qué? Para realizar esta gran bendición ritual del sacramento del matrimonio. Entonces, esa forma de bendición, dice el de fiducia suplicans, es la bendición clásica que todos conocemos. Pero necesitábamos hacer una mejor precisión y aclaración sobre qué implica también las bendiciones, y a eso va el documento. Ya, pero enseguida vamos a entrar un poquito más a eso. Entonces, en la aclaración seguimos, va a decir eso, ¿verdad? Por eso dice, en la presentación se explica claramente que el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. Entonces, ahí está la contribución que permite ampliar y enriquecer, interesante, ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrictamente vinculadas a una perspectiva litúrgica. Entonces dice, y aquí una cosa más, esta reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco, es lo que vamos a entrar ahora, implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y en los textos oficiales de la Iglesia. Ahí está lo innovador, porque no vamos a encontrar efectivamente nada parecido en el magisterio. Entonces, esto es lo innovador, ¿no?, lo novedoso que tiene el documento. Ya, entonces, estábamos en la lectura de fiducia supplicans, ¿no?, en la presentación. Entonces, seguimos y vamos a retomar el tercer párrafo de este documento, ¿no? Los que tengan, pues lo pueden seguir. Ya, dice, pero no obstante, esta visión que nosotros tenemos clásica, ¿verdad?, de las bendiciones, el valor de este documento es ofrecer una contribución, lo va a volver a decir, específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. Entonces yo creo que aquí esta es una parte también en la que muchos han entrado en confusión, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con la palabra innovadora. Y yo quiero hacer una precisión también al respecto, porque al principio, en su primera lectura, la innovación te da a entender que algo va a cambiar, ¿sí?, o algo se va a reemplazar. Y efectivamente la innovación no tiene que ver con eso. Y para eso es bueno que podamos entender, por ejemplo, los celulares. Los celulares mejoran año tras año, los móviles, ¿verdad? Entonces, en cada versión, como recientemente ha salido, por ejemplo, una de ellas, han dado a conocer
van mejorando sus prestaciones. Entonces, ese celular te ofrece mejores prestaciones. Tienes el mismo celular, pero ahora tiene mejores prestaciones. ¿Eso qué es? Eso es innovar. Es decir, que alguien lo ha mejorado, lo ha desarrollado y ahora este mismo celular te va a ofrecer pues, mejores disposiciones para sacar fotografía, para grabar o hacer otras cosas. Y sobre todo ahora, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, los celulares están ofreciendo de verdad unas prestaciones que antes no podíamos imaginar. Entonces el documento pues nos presenta en ese sentido, es una contribución específica e innovadora. ¿Qué quiere decir innovadora? Va a mejorar. ¿Va a mejorar qué? La comprensión clásica, ¿verdad?, de las bendiciones que habíamos tenido nosotros hasta hoy. Y eso implica, ¿verdad?, un salir de nosotros mismos, sí, es una exigencia mental para nosotros también, porque si nos vamos a centrar en el texto, es que este dice así y así debe ser, entonces, claro, nos vamos a quedar pues ahí, ¿no? Y no vamos a poder salir de ese lugar. Y creo que muchos quienes han hecho ese análisis se han quedado ahí en el texto, ¿verdad?, en el texto seco, en el texto que dice la doctrina, debe estar así, y si dice así, pues hasta el Papa se puede equivocar, ¿no? Muchos han dicho así. Por eso muchos incluso han dicho, ¿verdad? Yo jamás voy a bendecir. O sea, terribles afirmaciones de quienes vienen y dan la bendición, ¿verdad? De quienes dan la bendición, que estoy hablando, por ejemplo, de los sacerdotes. Entonces, por eso, ¿por qué? Por una mala comprensión del texto, ¿verdad? Entonces, innovador no quiere decir cambiar. O sea, cambiar algo que tenemos por algo nuevo, ¿no? Sino mejorar la comprensión, dice, al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones, estrechamente vinculadas a una perspectiva litúrgica, ¿sí? Porque en ese sentido siempre lo habíamos entendido. Por eso ahora en este cambio, pues dice no. ¿Por qué? Porque si no, esto daría a una confusión. ¿Sí? Imagínense que se haga esta bendición, por ejemplo, en la Eucaristía. Eso dice no se puede hacer. Entonces, ahí sí que se cometería un grave error. Por eso estas bendiciones pastorales se tienen que hacer al margen de ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas sencillas que están observando no puedan escandalizarse de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, si conozco a una pareja de una situación irregular, ¿no?, pero que ya vive muchos años y se acerca a la iglesia, al final de la Eucaristía estoy hablando, ¿no? Y un laico por ahí, ¿no?, una persona que siempre ha creído que esas personas no están casados por matrimonio religioso, pero después ve al final, cuando todos han salido de la Eucaristía, que alguien les está dando la bendición, entonces va a crear confusión en esa persona. Entonces hay que hacerlo, por eso dice, al margen de ella. Por eso un poco me adelanto, ¿verdad? Dice en la aclaración, va a decir, para estas bendiciones pastorales el sacerdote no puede estar revestido, por ejemplo. ¿Sí? No puede estar con el alba, no puede estar con la estola. No puede estar. ¿Sí? Tampoco puede estar, por supuesto, con el agua bendita, ¿no? No puede estar agarrando y después los va a bendecir. Porque esta bendición dice en la aclaración, aquí lo dice, en la aclaración del documento, ¿verdad? Se trata de bendiciones de pocos segundos, sin ritual ni bendicional. Ya. Por eso más adelante dice, son de 10 a 15 segundos. ¿Tiene sentido negar este tipo de bendiciones a esas dos personas que las suplican, ¿sí?, que al final de la Eucaristía van y se aproximan? ¿El sacerdote tiene el derecho de negarles, dice, la bendición a estas personas? Por supuesto que no. Ahora es verdad, yo decía al principio, ¿no?, y esto se ve todos los domingos en las Eucaristías dominicales, se hace la bendición, el sacerdote ya ha hecho la bendición, hemos recibido la bendición, pero tenemos la costumbre, ¿verdad?, de aproximarnos, porque necesitamos sentir la cercanía de Dios, ¿no?, la cercanía de la iglesia, ¿no?, a través de las manos del sacerdote. ¿Ya? Y esta imagen es hermosa, ¿verdad? Y por supuesto, en ese grupo de personas también se pueden aproximar otras. ¿Se pueden aproximar quiénes? Se pueden aproximar estas personas en situaciones irregulares, ¿verdad?, que no están casadas por la iglesia, pero por diversas circunstancias pues no lo pueden hacer. Por eso dice en este sentido, el documento nos dice que el sacerdote tendrá que discernir las situaciones concretas. Y si él los conoce, pues podría iniciarse ahí incluso
justamente lo que hablaba al principio, una pastoral muy interesante. Yo pondría un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿no? Si se aproximan personas, podrían ser situaciones irregulares, ¿no? Unas parejas que no están casadas por la iglesia, pero ya son mayores ellos, ¿no? Sus hijos ya son grandes, y claro está, nunca han podido anular, digamos, su anterior matrimonio. Nunca han podido declarar nulo ese matrimonio por ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero, claro, la vida ha hecho que estas personas sigan y continúen su vida. Y claro está, ambos, en uno y otro, en la situación irregular en la que se encuentran, han vivido esta realidad. ¿Sí? Ahora, ¿eso quiere decir que a estas personas Dios los ha abandonado? ¿Dios no los ama? Yo pienso que no, ¿verdad? Yo creo que no es así. Yo tengo experiencias, por ejemplo, en el campo, en el área rural, las personas, ahora sucede menos, ¿verdad? Antes las personas no se casaban, simplemente se juntaban, tenían una relación y se vivían, y años han vivido así. ¿Sí? Yo prácticamente soy de esa experiencia, por ejemplo, mi mamá. Y es verdad, yo he nacido antes de esa relación, ¿no? Antes de que mi mamá se buscase una pareja. Y muchos años después, cuando yo más o menos tenía, creo que 10, 11 años, mi mamá se buscó su pareja y allá se dice, de verdad, se juntó a esta otra persona. Esta persona era viudo y tenía muchos hijos también, y se juntó, y hasta el día de hoy, pues no sé cuántos años de unión tiene mi mamá, nunca se separó y nunca se casó. Entonces no tienen un matrimonio así como yo, por ejemplo, me casé. Yo me casé el año 97, y así como corresponde, ¿no? Por la iglesia. Entonces yo puedo decir, ¿no?, que mi matrimonio está bendecido, pero el caso, por ejemplo, ¿no?, de mi mamá, y puede haber muchos otros casos, ¿verdad?, ¿no? Entonces estas personas pues van a la Eucaristía, ¿sí?, reciben la bendición como si fuera una pareja normal ya establecida. Es verdad que el sacerdote, cuando ve a estas parejas, no puede estar juzgando, ¿no?, si se han casado o no. Muchos se van a encontrar en esta situación. Lo único que va a hacer el sacerdote es bendecir. Pero en este acto de bendecir también hay una cosa importante que nos va a decir Fiducia Supplicans. Espero que los pueda leer más adelante. ¿Ya? Porque aquí hay importante que es el acto de fe. ¿Ya? Y el acto de fe te indica una cosa importante, queridos hermanos. El acto de fe te dice qué es lo que tú crees. ¿Sí? Si yo me voy a casar por la iglesia, hay un acto de fe ahí, ¿no? Un acto de fe que dice que yo creo en lo que la iglesia me indica, en lo que la iglesia cree. ¿Sí? Por eso en las bendiciones, ¿verdad?, cuando uno se aproxima, cree en la fe de la iglesia, no al margen de ella. Entonces, imagínense, una persona, estoy hablando por ejemplo ahora, ¿no?, una persona o personas del mismo sexo saben en su corazón lo que la iglesia cree, que esa relación que ellos tienen no está bien. Por eso dice el documento, ¿verdad?, no se puede bendecir aquello que contradice el evangelio, aquello que Dios ha previsto de antemano. ¿Y cuál es lo que Dios ha previsto de antemano? La unión entre un hombre y una mujer en sagrado matrimonio, y que están llamados a amarse, entregarse y engendrar hijos. Entonces, esa es la que Dios bendice. Entonces, uno sabe en su corazón, cuando va en contra, ¿verdad?, en contra de esta disposición del Señor, esto es por fe. Entonces, sabe el tipo de bendición que va a recibir. Entonces, ojalá podamos llegar, ¿verdad? Pero ya estoy haciendo esta aclaración por si no llegamos a esta parte, queridos hermanos, pero está en el documento. Ya. Entonces, eso es importante. Entonces, dice, tal reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio, lo que hacía mención. Ahora, dice más adelante el párrafo 4 de esta presentación de Fiducia Supplicans. Y es precisamente en este contexto, miren ustedes, o sea, en este contexto en el que estoy aclarando ahora, en el que ha dicho el párrafo 3, en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. ¿Sí?
Si el Papa me dice, y este documento me dice que no se va a alterar, y efectivamente el documento no lo altera. Pero ¿cómo hacemos esta bendición a estas personas que se quieren aproximar, que se aproximan? Sí. Incluso yo me pongo a pensar, imagínense a alguien que ha hecho mucho daño. Sí. Y por supuesto, sabe que, me pongo ejemplo, no lo había pensado, imagínense a alguien que ha hecho daño. El sacerdote no lo sabe. Y sabe este señor que ha hecho mucho daño y que la policía le está buscando. Y sabe que pronto le van a agarrar y va a entrar a la cárcel. Pero el sacerdote no lo sabe. Y va a esa Eucaristía y al final recibe esta bendición. ¿Sí? Entonces, esta bendición, ¿en qué sentido va a actuar para él? No va a aprobar ese su estatus, ¿verdad? Lo que ha hecho. O sea, la bendición no le va a perdonar ese pecado que le ha hecho. Imagínate un asesinato o un robo, ¿sí? U otra cosa que ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Con esa bendición que está recibiendo, o sea, no está recibiendo, el sacerdote no está aprobando lo que él ha hecho, pero sí le dará tal vez una fortaleza a esa bendición, imagínense, para entregarse. A partir de esa bendición, esa persona dirá, el Señor me ama, el Señor, ¿verdad?, no me perdona este pecado, pero me siento en paz de alguna manera, ¿no? Siento que el Señor me apoya. Entonces, ahora en vista de esto, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a entregar por lo malo que acabo de hacer. Entonces, imagínense el paso que ha dado esta persona. Entonces, esa bendición para él ha significado, ¿qué? Podemos llamarlo el inicio de la conversión. Mucho se dice, por ejemplo, y hasta ahora todavía se sigue mencionando que el documento no menciona la palabra conversión. Efectivamente, es que no necesita. Queridos hermanos, es que no necesita, porque quien se aproxima a Cristo, o quien se aproxima a Cristo a través de la iglesia, la respuesta que esa persona va a dar a través de haber recibido esa bendición, ¿cuál es? Es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es un cambio de vida. ¿Sí? Entonces ahí está la novedad, ¿verdad? Esa que no hemos podido dar ese salto, muchos, ¿verdad? No han podido dar ese salto, esa visión que tiene este documento. ¿Está llamando a la conversión? Claro que está llamando a la conversión. ¿Sí? Porque cuando Dios llega al corazón de las personas tienen que dar una respuesta. Y la respuesta es que no pueden seguir haciendo el mal que están haciendo. ¿Sí? Ahora, la situación de las personas en situación irregular es otra la situación, ¿verdad? Pero ellos lo van a entender en el sentido, por ejemplo, de que tienen que amar a sus hijos, tienen que entregarse por sus hijos, educar a sus hijos en la fe, y muchos de ellos, ¿verdad?, los van a llevar a la parroquia, ¿sí? Van a pasar la catequesis, van a hacer la primera comunión, se van a casar, aún de que ellos han vivido en esa situación. Y es que Dios nos ama, no ama a estas personas, claro que las ama. Ellos se sentirán interpelados cada vez más, ¿verdad?, cuando más catequicemos. Por eso el sentido evangelizador del documento es importante. Por eso yo creo que con esta, de una vez por todas, tenemos que empezar la pastoral, ¿verdad?, de acompañamiento a las situaciones irregulares. Algo que decía, por ejemplo, Amores Letizia, algo que no se ha hecho hasta ahora. Yo no he visto en muchas parroquias que haya la pastoral a las personas, por ejemplo, divorciadas, vueltas a casar. No. Entonces el documento nos está diciendo que tenemos que volver a ello. ¿Por qué? Porque esa es la visión pastoral del Papa Francisco. ¿Sí? Hoy estas situaciones se están dando con mucha más frecuencia ahora todavía. ¿Ya? Y de esa manera también, ¿verdad?, con estas personas, con las parejas del mismo sexo. ¿Sí? Yo particularmente no he visto hasta ahora a la parroquia donde voy. Por supuesto, porque varía, ¿no?, de un país a otro. En muchos países, ¿verdad?, porque también esto es ideológico, hermanos, no hay que negar, esto es ideológico, ¿no? En muchos países europeos, en los países del norte, la ideología de género influye bastante hoy en la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, ¿verdad?, muchos lo están viendo como una aprobación y no es así. Por eso, más adelante, si es que llegamos también al análisis de este documento sencillo que estamos haciendo, ¿verdad?, quienes piensan que tienen ahora carta blanca para bendiciones, está equivocado, ¿eh? Porque el documento no lo dice, ¿sí? El documento, por favor, queridos hermanos, no está dando carta libre ahora a bendecir a las parejas del mismo sexo,
convalidando su estatus, por si acaso, convalidando su estatus. No, y lo dice aquí, ¿verdad? Sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Eso está bastante claro. Por eso, sigamos adelante a ver hasta dónde llegamos, queridos hermanos. Dice, ahora, esa fue la presentación. Ahora, en la introducción, ¿qué nos dice el documento? Dice, empieza, ¿verdad?, con esta palabra, por eso el título, ¿verdad? La confianza suplicante. Eso significa, ¿no?, fiducia supplicans. Dice, del pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo a través de su iglesia. ¿Sí? Es importante eso. Y nosotros siempre lo hemos concebido así, en la bendición. Siempre lo hemos concebido. Como recuerda puntualmente el Papa Francisco, la gran bendición de Dios es Jesucristo. Es el gran de Dios, su Hijo. Es una bendición para toda la humanidad. Es una bendición que nos salva a todos. Es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido siendo nosotros todavía pecadores. Este texto, en el número 1 de Fiducia Supplicans, es muy importante, hermanos. Porque a la luz de esto, es decir, a la luz de que Cristo nos ha bendecido cuando nosotros éramos pecadores, es lo que va a decir San Pablo, ¿verdad? Creo que en la epístola, no sé si a los Filipenses o a los Efesios, cuando nosotros éramos pecadores, Dios nos ha amado. Entonces, este es el contexto en el que se mueve el documento. Por eso, el número 2 va a decir ahora, sostenido por una verdad tan grande. ¿Cuál es la verdad? Por esta verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo es la bendición, la gran bendición de Dios es Jesucristo. Es el gran de Dios, es el gran don de Dios, su Hijo. Es la bendición para toda la humanidad. Por eso, siendo nosotros todavía pecadores, Él nos ha amado, Él nos ha bendecido, podemos decir. Entonces, esa es la gran verdad, dice, grande y consoladora. Por eso este dicasterio ha tomado en consideración algunas preguntas, tanto formales como informales, sobre la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo, sobre esta visión, ¿sí?, del Evangelio. Porque estos hombres, así como nosotros, también son pecadores. Pero vuelvo a decir, no convalidando su estatus. Y muchos han caído, ¿verdad?, como este sacerdote americano que le gusta hacer el show, ¿verdad? Entonces dice, a mí me han dado ahora, tengo la potestad de bendecir y ahí está, ¿no?, la fotografía y bendiciendo. No, él está, ¿verdad?, queriendo convalidar su estatus. No, el documento no dice eso, no dice eso, sino que esta es la gran verdad. La gran verdad es que Cristo es la bendición para todos, es la gran bendición para la humanidad. Esa ha sido la gran novedad para nosotros, esa ha sido la gran novedad para el cristianismo, para mí particularmente. Ya, entonces dice, y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco, ¿no?, y la respuesta que él va a dar a este dubium, ¿ya? Ahora es verdad, dice que este dubium, sobre todo en la pregunta 2, ha generado no pocas comprensiones. Es verdad que hay un grupo de personas que ha comprendido perfectamente la respuesta. Y por eso decían muchos, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos ese documento, la respuesta a los dubios, no necesitaba sacar este documento. Muy bien, estoy de acuerdo con ellos. Pero hay otra parte, dice el Papa. Pero la respuesta a la pregunta 2, justamente por la que se desarrolla este documento, necesitaba una mayor precisión. Entonces, por esa razón sale Fiducia Supplicans. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, fácil de comprender, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una mejor precisión a la pregunta 2 y vamos a desarrollar mejor lo que significa las bendiciones. Y de esa manera sale, ¿verdad? Por eso, para salir al encuentro con caridad fraterna a estos últimos, parece oportuno retomar el tema y ofrecer una visión que componga con coherencia los aspectos doctrinales con aspectos pastorales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿verdad?, sale este documento. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay una cosa importante en el número 2 que quiero retomar, porque yo creo que con eso vamos a ir también cerrando. Si entendemos esto, entendemos el documento, hermanos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? La posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco. Y creo que es en este sentido que muchos han olvidado en sus análisis. Nadie ha mencionado el programa pastoral del Papa Francisco.
Y yo quiero volver a esto, ¿ya? Porque, y si entendemos esto, queridos hermanos, pues vamos a entender perfectamente lo que este documento nos quiere decir. ¿Ya? Ahora, yo al principio había mencionado varios números que tengo anotado aquí, ya, por ejemplo, este recurso pastoral, ¿no? Por un lado, el número 44, que habla sobre el renovado anuncio del querigma, que podría ser la ocasión de las bendiciones. Y el número 23, como un recurso pastoral. Y aquí es donde me quiero detener un poco, porque este recurso pastoral es algo que el Papa Francisco siempre lo ha pensado desde que ha iniciado su magisterio. ¿Sí? Y para eso tenemos pues este documento que es la Evangelii Gaudium. Y la Evangelii Gaudium, nada más si nosotros nos vamos al número 1, y en el número 1 me voy a ir a la segunda parte de esta afirmación, porque el 1 empieza diciendo, ¿verdad? Estoy hablando de la Evangelii Gaudium, ¿verdad? En el número 1. Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Ahora dice, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y tercera parte, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esta alegría. ¿Cuál es la alegría? La buena noticia de Jesucristo. ¿Cuál es esta alegría? El querigma. Esa es la alegría que el mundo hoy está esperando. Y que el querigma, ¿qué te dice, queridos hermanos? Es muy sencillo. El querigma te dice que Dios te ama. Que Dios te ama así como eres. Que Dios te ama con las cosas que tienes, con las cosas que tú eres. Que nadie está separado del amor misericordioso de Dios, sino que todos estamos llamados a sentir la cercanía de Jesucristo. Por eso quien se sienta amado de verdad, dice aquí el número 1, ¿verdad? Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado. ¿Sí? Es el querigma, son liberados del pecado, de la tristeza, ¿sí? Del vacío interior, del aislamiento. ¿Cuántas de estas personas en situaciones irregulares y también de estas personas que viven, ¿no? De estas parejas del mismo sexo, viven en esa realidad? ¿Sí? ¿Viven qué? Viven en el pecado, viven en la tristeza, viven en el vacío interior y viven en el aislamiento, muchos separados de la iglesia. Y ese es el paso que quiere dar el documento. Entonces dice, una nueva etapa evangelizada a la iglesia. Muchos se han olvidado de este aspecto. Muchos se han olvidado. ¿Y cuándo fue este? El año 2013. Mira cuántos años ya han pasado. 10, 11 años que va a tener este documento. ¿Existen programas y proyectos que estén apuntando a la evangelización en esta visión pastoral del Papa Francisco? Muy pocos. ¿Sí? No es que quiere decir que no exista. Existen, claro que sí. Yo soy, por ejemplo, parte de uno de ellos. Por eso a mí me permite comprender con mucha claridad, ¿sí? Este documento. Si yo miro desde esa visión, digo, yo tengo un trabajo enorme por adelante. Pero sobre todo lo vuelvo a decir, ¿quiénes? Los sacerdotes. Porque son ellos los que están en contacto con el pueblo de Dios. Son ellos los que van a bendecir. ¿Sí? Entonces, y son a ellos a quienes se van a aproximar, ¿verdad? Estas personas. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos bendecir. Claro que bendecimos. Todos los días nosotros, ¿no? Tanto los laicos como los sacerdotes, bendecimos. Por eso tenemos, yo quiero mostrarles, el año pasado hemos terminado el curso sobre cómo aprender a orar con los salmos en la liturgia de las horas, en las laudes. Y miren ustedes, todos los días, tanto los sacerdotes como los laicos estamos llamados a bendecir. Es la bendición, ¿verdad? Ascendente, de lo que nos habla Fiducia Supplicans, nos habla de dos tipos de bendiciones, la descendente y la ascendente, ¿verdad? La descendente es la bendición, ¿no? Que baja de Dios, a través, podemos decir, ¿no? O sea, del sacerdote, y el sacerdote bendice. Y la bendición ascendente, ¿verdad? Es aquella por la que nosotros nos dirigimos a Dios. Por eso todos los días en las laudes rezamos lo que se llama el Benedictus. Benedictus quiere decir bendecir, hablar bien. Hablamos bien de Dios, porque Dios habla bien de nosotros. ¿Ya? Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de oración en la casa de David su siervo, y así.
todos los días, queridos hermanos. Y a esto estamos llamados nosotros, ¿verdad? Y todos tienen derecho a recibir esta bendición. Por eso este es lo que nos dice el programa pastoral del Papa Francisco, ¿verdad? Nos lleva justamente a esto. Ya. Ahora, es verdad que muchas veces este documento del Papa Francisco no se logra entender porque los documentos de la Iglesia pues muchas veces se los pone a un lado, ¿no? Es decir, se publican y después generalmente pues uno olvida lo que el Papa quiere decirnos, ¿no? Es decir, se publica un documento, al principio todos se sienten interpelados, pero después se van olvidando de lo que el Papa quiere hacer. Y eso no solamente pasa, ¿verdad?, con los documentos que el Papa Francisco ha sacado, sino con los documentos que ha sacado Juan Pablo II, con los documentos que ha sacado Pablo VI. Por ejemplo, miren ustedes, Juan Pablo II ha hecho algo innovador también, ¿sí? Y esa innovación del Papa Juan Pablo II se llama la teología del cuerpo. Esta teología del cuerpo se está llegando a descubrir recién. Imagínense cuántos años ha pasado. Recién se está llegando a descubrir y el gran valor que significa esta teología que el Papa Juan Pablo II ha desarrollado a lo largo de 129 catequesis, a lo largo de aproximadamente 5 años. ¿Sobre qué? Sobre el matrimonio y la sexualidad. ¿Sí? Y cómo podemos entender y cómo este documento está ayudando enormemente a muchas parejas, ¿no? Y a muchas parejas en situaciones irregulares a aproximarse a la iglesia. ¿A cuántos? Yo mismo soy también parte de eso. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en una crisis matrimonial muy fuerte con mi esposa, ya aproximadamente cuando teníamos 10 años de matrimonio, no sabíamos cómo llevar adelante. A mí lo que me ayudó fue justamente la visión pastoral de Juan Pablo II sobre el cuerpo, ¿sí? Sobre la sexualidad en el matrimonio. Algo que yo a los 10 años no comprendía todavía bien y me ayudó. Entonces, yo creo que por eso en ese sentido, este documento nos ayuda, ¿no? Por eso dice, en otro lugar también estoy justamente buscando, justamente en el número 25, dice, aquí está. En el número 25 dice el Papa Francisco, dice, no ignoro hoy que los documentos no despierten el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. Y pasa así. ¿Ya? Dice, no obstante, destaco que lo que expresaré aquí, es decir, en la Evangelii Gaudium, tiene un sentido programático y consecuencias importantes. ¿Ya? Consecuencias importantes, hermanos. Entonces, una visión así general que estoy dando para que podamos entender. Entonces, esta es la visión pastoral del Papa Francisco. ¿Entendemos esto? Estamos entendiendo perfectamente. ¿Está en contra de este documento Fiducia Supplicans? Por supuesto que no. ¿Está en contra de todo el magisterio de la Iglesia? Por supuesto que no, no está en contra. ¿Ya? Entonces, ahora sí entramos al número 1. A ver si podamos correr un poquito más y podamos entender a cabalidad lo que nos quiere decir Fiducia Supplicans. Dice, la bendición en el sacramento del matrimonio. Lo que el número 1 hace es una precisión aún mayor todavía lo que debemos entender por bendición, pero ¿qué? En el sacramento matrimonio. Dice, por un lado, la reciente respuesta del Papa Francisco a la segunda de las 5 preguntas que hemos hecho mención, propuesta por los cardenales, ofrece la posibilidad de profundizar más en el tema, sobre todo en sus consecuencias de orden pastoral. No cabe duda. Entonces dice, se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Entonces, por favor, ahí está, vuelve a repetir. Debemos evitar esta comprensión. Dice, del matrimonio algo que no lo es. Las situaciones irregulares no lo son. Las parejas del mismo sexo no lo son. Entonces hace nuevamente una precisión al respecto. Por lo tanto, dice, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre los que constituye el matrimonio. Ahí está. Por eso este sacerdote, ¿verdad? James Martin, cuando ha hecho y ha mostrado su fotografía, ha cometido un error, un terrible error. ¿Por qué? Porque él ha confundido a la gente, ha llevado al error a la gente. Y esto no puede ser, eso hay que denunciarlo, aquí lo dice. Inadmisibles ritos y oraciones. El vestido
así, bendición. No, no dice. Pueda crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos, y lo que lo contradice. Por supuesto, las parejas del mismo sexo la contradicen. Por eso, la visión pastoral del Papa Francisco es otra. Dice, no podemos bendecir a las parejas, no puede contradecirse lo que ha respondido en la lluvia. O sea, el Papa Francisco ha dicho, no puedo bendecir el pecado, pero sí puede bendecir al pecador. Así es, puede bendecir al pecador. Por lo tanto, dice ya, vuelvo a repetir, esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. Solamente en este contexto. Las relaciones que estén fuera de esta relación, no, y no se las puede bendecir. Entonces vuelve a mencionar el documento esto que estamos haciendo. Por eso la doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. Es decir, no ha cambiado absolutamente ni un punto en ese sentido, ¿verdad? Ahora dice, esta también es la comprensión del matrimonio ofrecida por el Evangelio, por supuesto. ¿Sí? Entonces, que nadie quepa en duda, queridos hermanos, nadie quepa en duda. Por este motivo, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. ¿Ya? Por eso no se puede hacer estas bendiciones que estamos hablando, ¿verdad? De una manera tal que lleve a esta confusión, ¿no? Que el sacerdote esté vestido, que se haga en la Eucaristía o en una celebración particular. No se puede hacer. ¿Ya? No se puede hacer. Quien haga eso, quien muestre una fotografía haciendo que el Papa está ahora aprobando, pues está cometiendo un error, lo dice aquí. Tal es también el sentido del responsum, ¿verdad? Que la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde afirma que la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. No tiene. ¿Sí? Entonces, claro, quienes interpreten de esa manera, pues están cometiendo un error, porque el documento no les está dando permiso para bendecir de esa manera. ¿Sí? Porque la bendición que el Papa Francisco quiere hacer tiene otro sentido, es una bendición pastoral. ¿Y la bendición pastoral es para qué? Para las personas. ¿Sí? Ahora aquí cabe una confusión, ¿no? Si una pareja del mismo sexo se aproxima, claro, yo pienso que el sacerdote no los va a hacer esta bendición, los bendigo, ahora no creo. Sinceramente no creo. El sacerdote se aproximará, ¿no? Le dará la bendición a él, le dará la bendición a ella, ¿sí? Y con esa bendición, seguramente de lo que salga espontáneo del corazón del sacerdote, que va a invitarles a la conversión. Pero lo importante que es aquí, lo importante es la cercanía, ¿sí? La cercanía que ha tenido el sacerdote con estas personas, y que estas personas sientan la cercanía de la Iglesia, sientan la cercanía de Dios. Porque además, ¿por qué se aproximan? Lo dice el documento, porque sienten la necesidad que en la Iglesia es allí donde mora Dios, y que necesitan, ¿verdad?, acudir a ella. ¿Para qué? Para sentir la caricia, el perdón también, a pesar de la situación en la que están viviendo. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué va a suceder? Va a empezar un camino de conversión. Tendría que ser así. Por eso la fe será importante. Porque si yo voy con la intención de que me convalide mi situación, el estatus, mi unión irregular, me esté como no, sino de que a partir de allí puede surgir un camino de santidad. ¿Sí? Porque si incluso aquello se utiliza, ¿verdad, hermanos? Con un fin catequético, imagínense. Sí, conozco situaciones así, el sacerdote dice, vamos a iniciar la pastoral de las bendiciones, pero no solamente así, porque antes de dar esta bendición voy a hacer una catequesis. Y estas personas en situación irregular, un grupo, o estas personas del mismo sexo en otro grupo, y empieza una catequesis, anunciándoles el querigma, es lo que dice el documento, ¿verdad? Anunciándoles el querigma en el número 44, y después les da una bendición sencilla. Estas personas se van a ir con el corazón, ¿verdad?, abrazado, con el corazón abierto de que Cristo ha venido a su encuentro. Y se irán con una interrogante, porque eso es lo importante, que se vayan con una interrogante, ¿verdad? Aparte de que tienen la certeza de que Dios los ama.
pero también la conversión se da, ¿verdad? Dios me ama, pero también Dios me invita a cambiar mi vida. Esa es la conversión. ¿Sí? Es verdad, cuando se siente interpelado de que lo que está haciendo está mal. Entonces, podría ser, ¿no? Esta pastoral de bendiciones podría ser ese. Por eso, dice, en esa realidad no podemos cambiar esto, dice. Y no podemos dar las bendiciones, dice aquí, impartir las bendiciones a uniones entre personas del mismo sexo. No, no se puede. La iglesia no puede cambiar. Hay que subrayar que precisamente, dice el número 6, en el caso del rito del sacramento del matrimonio, no se trata de una bendición cualquiera, por ejemplo, no, sino del gesto reservado al ministro ordenado. ¿Quién puede bendecir? Porque los ministros del sacramento son los esposos. ¿Quién puede bendecir? ¿El sacerdote o el diácono? Nadie más, ¿verdad? Entonces, y eso tiene un ritual. Dice, en este caso, la bendición del ministerio está directamente ordenada a la unión específica de un hombre y de una mujer que con su consentimiento establecen una alianza exclusiva e indisoluble. Esto nos permite evidenciar mejor el riesgo de confundir una bendición. Esa es la bendición, dice, para el sacramento del matrimonio. Fuera de eso no puede existir. Tiene que ser por eso distinto. Y vamos avanzando un poco. Dice en el número 2, el sentido de las bendiciones, de las distintas bendiciones. Por otra parte, ahora dice el Papa, miren ustedes, de lo general va de a poco bajando. Dice, la respuesta del Santo Padre anteriormente mencionada nos invita a hacer el esfuerzo de ampliar y enriquecer el sentido de las bendiciones. Hacer el esfuerzo, un esfuerzo personal por comprender lo que nos quiere decir el Papa. El Papa, ¿no?, o el dicasterio no nos está dando una carta blanca para hacer algo que no corresponde, no. Simplemente dice, ampliemos la mirada. ¿Sí? Y eso implica, ¿no?, para muchos de nosotros discernimiento. ¿Sí? Y solamente pues, a la luz de la oración se puede discernir. ¿Ya? Y muchas veces estos documentos, ¿verdad?, que son tan delicados, solamente a la luz de la oración podemos tener una comprensión cabal. ¿Ya? Entonces dice así, ¿ya?, para ampliar y enriquecer, ¿verdad? Por eso las bendiciones pueden considerarse entre los sacramentos más difundidos y en continua evolución. Y es así. Ellas de hecho nos llevan a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida y recuerdan que incluso cuando utilizan las cosas creadas, el ser humano está invitado a buscar a Dios, a amarle y servirle fielmente. Por este motivo, las bendiciones tienen por destinatarios las personas, los objetos de culto y de devoción, las imágenes sagradas, los lugares de vida, de trabajo y de sufrimiento, los frutos de la tierra y del trabajo humano, y todas las realidades creadas que remiten al Creador y que con su belleza lo alaban y bendicen. Entonces, esto es importante, ¿no? Por eso nosotros conocemos, ¿verdad?, que y tenemos un ritual, ¿no?, para recibir la bendición en estas diversas circunstancias. Pero ahora dice, debemos ampliar esta mirada, porque dice, claro, existe un ritual, existe una forma, pero dice más adelante el documento, me estoy adelantando, hermanos, porque para no alargarme mucho con el análisis de este documento y que no sea muy largo este documento, ¿verdad? Dice, no, todo debe estar ritualizado, todo debe estar escrito. Dice, no es necesario, si nos entraríamos, dice, en una casuística tal, ¿no?, que todo tendríamos que remitir, ¿no?, ¿a dónde dice el manual? ¿Dónde dice el ritual? No, dice, no es necesario. ¿Ya? Por eso ahí está la comprensión que nosotros debemos tener, ¿verdad? Dice. Por eso dice el sentido litúrgico de los ritos de bendición. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifiesta en las enseñanzas de la Iglesia. Ahí está. Yo me había adelantado en mi análisis anterior, que lo que se bendice debe estar en función, dice, conforme a la voluntad de Dios manifiesta en las enseñanzas de la Iglesia. ¿Y cuál es esa? El matrimonio, unión estable y para siempre entre un hombre y una mujer. Y ese es el sentido que la Iglesia siempre lo ha comprendido. Quien esté fuera de esta visión que tiene la Iglesia y que Dios ha puesto, está fuera, no puede hacer una bendición. Por eso dice, en esta visión que estamos teniendo no entran las situaciones irregulares, porque no son un matrimonio, y tampoco entran, ¿verdad?, las parejas de amigos, no entran. Entonces, aquí ya está haciendo una mayor precisión el documento, en el número 9. Y
En el número 10, aquí es donde yo ya me adelanté, queridos hermanos, dice aquí, las bendiciones se celebran de hecho en virtud de la fe, y se ordenan a la alabanza de Dios y al provecho espiritual de su pueblo, en virtud de la fe. Por supuesto, es la fe que cada uno ha recibido, pero también es la fe de la iglesia, la fe que siempre hemos profesado. ¿Sí? Y por supuesto, en esta fe sabemos nosotros qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué es lo que debo creer y lo que no debo creer. Y lo que debo creer me dice que lo que debo creer es que el matrimonio es aquella que está compuesto, ¿verdad?, por un hombre y una mujer. Eso me dice la Sagrada Escritura, es lo que me enseña la Iglesia. Fuera de esta relación, aquello que no sea así, pues no puede ser bendecido. Así de simple. La fe me dice que no se puede ser bendecido. Por eso las personas en estas situaciones saben en su corazón, ¿verdad?, en su mente también, ¿verdad?, que aquellos que están viviendo pues no está bien, no está conforme a la voluntad de Dios. Por eso la bendición que van a recibir son como personas, ¿sí? Porque su relación no puede ser bendecida, sino es como personas, el sacerdote. Por eso cada uno lo recibirá que en virtud de su fe, ¿sí?, lo que él quiere para su vida. Por supuesto, Dios no puede querer algo que está en contra de la voluntad de Dios. No puede querer, o sea, no puede aproximarse y decir, ahora, bueno, mi relación está bendecida por Dios, porque está en contra de la voluntad de Dios, eso. Pero a partir de esta cercanía pastoral, a eso voy, queridos hermanos, y a eso va el documento, podemos llevar Cristo a las personas, para que se inicie un camino de conversión en estas personas. Por ello se invita a quienes invocan la bendición de Dios a través de la Iglesia a intensificar sus disposiciones internas en aquella fe para la cual nada hay imposible. Qué cosa más bonita, hermanos, nada hay imposible. Que estas personas pueden cambiar sus estados de vida así como lo están viviendo, sí pueden cambiar. Sí lo pueden cambiar. Por eso es tan importante iniciar esta pastoral de las bendiciones. Y si pueden cambiar, hermanos, o sea, dice que no hay más alegría, dice que cuando un pecador se convierte. No hay más alegría. Estas personas están en pecado, efectivamente lo están. Pero si estas personas se convierten y después dejan su estado de pecado, qué cosa más grande. ¿Y cuántos han vuelto a la iglesia, verdad? Cuando la iglesia les ha dicho, esto que están haciendo ustedes está mal. Pero tienen que hacerlo con caridad pastoral, ¿verdad? No puedo venir como un juez, ¿no?, que constantemente les esté diciendo lo mal que están haciendo ellos, porque eso no es el camino. Por eso el documento, ¿verdad? Yo creo que con esto voy terminando, queridos hermanos. Habla mucho de la caridad pastoral. La caridad pastoral significa ver que no puedo estar acusando, ¿verdad?, con el dedo a estas personas. No, sino es que cómo me aproximo a ellos para que ellos, a través de esta palabra que Dios me da a mí y que a mí me da la potestad para decirlo, ellos puedan cambiar. Porque efectivamente la conversión no es obra nuestra, hermanos. La conversión es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo puede obrar en sus interiores de acuerdo a sus disposiciones internas y de acuerdo a la fe que ellos tienen, a que ellos pueden cambiar. Y a eso va este documento, queridos hermanos. ¿Sí? A ver si podemos ver algunas cosas más, dice. El número 11, basándose en estas consideraciones, la nota explicativa del citado resumen de entonces de Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda que cuando un rito litúrgico adecuado se invoca, una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por el Señor. Entonces no podemos confundir, yo creo que he explicado eso, dice en el número 12, va a volver a decir. Se debe también evitar el riesgo, ahora dice en el número 12, de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista. Ahí está la novedad del documento. Si solamente tenemos que ver desde el aspecto ritual, entonces, claro, nos vamos a quedar ahí. Y muchos en el análisis, ¿verdad?, han quedado aquí. Se han quedado en análisis con este punto. ¿Ya? Y no, dice, tenemos que dar
No puede ser, dice, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva. No se puede, para bendecir a una persona no se le exige, ¿verdad?, ciertas exigencias morales. ¿Sí? Siempre, ¿verdad? Yo soy pecador y Dios me bendice aún así con mis pecados. Dice, entonces no podemos exigir otra cosa diferente para estas otras personas, situaciones irregulares o personas del mismo sexo. No, ¿verdad? No. Y después entra ya, ¿verdad? Por eso dice precisamente en el número 13, el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. Y después vienen las bendiciones en las Sagradas Escrituras. Es muy bonita aquí. Lo que me gusta de las bendiciones en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, es que menciona las bendiciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aquí me quedo porque en el Nuevo Testamento, ¿no?, cuando Cristo está ascendiendo al cielo, ¿no?, como que entre el cielo y la tierra, que hace referencia a la Eucaristía también, ¿verdad?, en ese subir al cielo, Dios al final, ¿no?, termina bendiciendo, ¿sí? Y por supuesto, bendice a todos. Y creo que todos nos debemos sentir interpelados, ¿no?, que en medio de esta realidad, pues Dios nos ama a cada uno de nosotros así como somos. Y con este número 19 voy a ir terminando este análisis, hermanos, porque dice una cosa: en su misterio de amor a través de Cristo, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir. Concedida por Dios al ser humano y otorgada por estos al prójimo, la bendición se transforma en inclusión. Debo decirles, hermanos, también, ¿verdad?, yo creo que el documento, por eso digo el documento, no es perfecto, ¿sí? Yo creo que el documento falla en algunas precisiones, que no es el análisis de este documento. Pero yo, por ejemplo, aquí observo, ¿verdad?, desde mi humilde punto de vista, un error terrible, ¿no?, en la redacción de este documento, en el número 19. Dice, lo vuelvo a leer: y otorga por esto, la bendición se transforma en inclusión. ¿Por qué esta palabra, hermanos? Porque la palabra inclusión lo sabemos todos, ¿verdad?, con un mínimo de razón, que es una palabra talismán, ¿no?, de la ideología de género. Y hay una imprecisión aquí, porque la bendición, o sea, más que la inclusión, la bendición, ¿qué es? Transforma en comunión. Quien se siente bendecido se siente parte de la iglesia, ¿sí? La inclusión no necesariamente genera comunión, pero la comunión sí incluye. O sea, en la comunión estamos todos, en ella todos estamos, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, esta palabra, ¿verdad?, es una palabra innecesaria y con este cierto sesgo. Seguramente debe haber, pero a mí no me preocupa, queridos hermanos, ¿no? Particularmente no me preocupa, pero es importante decírselo, ¿verdad? ¿Por qué colocan esta palabra? Porque la palabra correcta era comunión. Porque quien se siente bendecido se siente parte de la iglesia. ¿Y esto qué es, hermanos? Esto es comunión, parte de todo el pueblo de Dios, ¿sí? Esa es la palabra correcta. Ya. Y después en el número 20 empieza con una comprensión teológica pastoral de las bendiciones. Es muy interesante esta parte, queridos hermanos, y no me voy a detener, ya, pero nos dice una cosa interesante en el número 25. La iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista. Podría uno pensar que es así. Por eso dice, no entremos en esta visión. En el número 26, en esta perspectiva, la respuesta del Santo Padre ayuda a profundizar mejor, desde el punto de vista pastoral, el pronunciamiento formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, porque invitan de hecho a un discernimiento en relación con la posibilidad de formas de bendición, ¿ya? Y así hace una aclaración muy importante. Les invito a leer esta comprensión teológica pastoral de las bendiciones, porque está descendiendo en la comprensión de este documento y de la palabra bendición. ¿Ya? Es importante. ¿Ya? Y en el punto 3, con esto vamos terminando, ¿verdad? Las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. En el horizonte, aquí, número 31, planteado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. Algo que hemos explicado, algo en la que yo me he adelantado. Pero para entender esto,
¿verdad? Tengo que entender, ¿verdad? La visión pastoral que tiene el Papa Francisco, ¿verdad? Para poder entender este documento. ¿Hacia dónde nos quiere llevar? En ninguna manera, ¿verdad? El documento plantea la posibilidad siquiera remota de comparar estas uniones o parejas con el sacramento del matrimonio. En ninguna manera. El documento en ninguna parte lo dice. ¿Sí? Por eso hacemos una lectura desde esta visión pastoral y hacemos la lectura del documento para poder entender perfectamente lo que nos quiere decir. Y con esto termino, hermanos. Algo que he mencionado al principio en el número 33 es una semilla del Espíritu Santo que hay que cuidar, no obstaculizar. Y finalmente, al final del documento, ya me quiero ir al número 45, porque tiene 45 números este documento, hace una mención importante aquí sobre las bendiciones. Dice, nosotros estamos llamados ¿a qué? A bendecir. No estamos llamados a maldecir. Dice que de nuestra boca no debe salir una palabra desedificante, es decir, una maldición. Siempre de nuestra boca debe salir una palabra edificante que es la bendición. Y todos estamos llamados a que en nuestras bocas, de nuestros labios, salga ¿qué? Esta palabra, ¿qué es? La bendición. ¿Ya? Por eso este documento, Fiducia Supplicans, podríamos decir que es una bendición y no una maldición. No es una maldición. Por eso en ese sentido, pues, he colocado el título de este video, ¿no? Fiducia Supplicans, bendición o maldición, pues es una bendición. Y en el número 45 lo aclara muy bien. Entonces, pues, de esa manera, queridos hermanos, termino este pequeño análisis. Tal vez un poco me he extendido en el video, pero era importante que, ¿no?, desde esta escuela de evangelización podamos entender el documento, ¿sí?, que es la visión pastoral del Papa Francisco, a la que nos llama a nosotros también, ¿verdad? Y que a partir de esta visión que tengamos, pues podamos iniciar otra etapa, podamos decir, ¿verdad?, evangelizadora de la Iglesia. Porque al fin de cuentas es eso, ¿verdad? Tenemos que evangelizar. Evangelizar significa llevar Cristo a las personas, porque las personas hoy están necesitando de este amor incondicional que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Decirles a estas personas, y con esto voy terminando, que Dios los ama profundamente en la situación en la que se encuentran. Yo un día he sentido este amor de Cristo. He sentido que Dios no me apartaba, sino que Dios siempre se aproximaba a mí. Siempre lo he sentido. Y creo que cada vez yo lo siento en la Eucaristía Dominical, esta proximidad de Cristo, esta proximidad de la Iglesia. Y creo que todos tienen también ese derecho, ¿verdad?, a sentir esta proximidad de Cristo y de su Iglesia. Y las bendiciones son, ¿verdad?, ese es el camino, ¿verdad?, o el camino que el Papa nos está mostrando, ¿verdad?, para que nos podamos aproximar. Entonces no tengamos el temor, ¿verdad?, por unas palabras, unas cositas que aparecen por ahí. No, creo que el fondo del documento es positivo, ¿sí? Y el fondo del documento es la evangelización. El fondo del documento es anunciar el querigma, ¿sí? El fondo del documento es poner en el corazón de esa persona que, dice aquí, ¿verdad?, esa llamita del Espíritu Santo, ¿verdad?, esa llamita del Espíritu Santo, para que en estas personas poco a poco se pueda dar esta conversión tan anhelada. De esta manera termino este pequeño, queridos hermanos, y más adelante nos estaremos viendo. ¿Sí? Que tengan buen día.